Entonces vamos a iniciar la clase. Hoy seguimos con la evolución histórica del notariado. En la clase anterior vimos cómo los hebreos, Egipto, Grecia y Roma se fue dando ahí la evolución del notariado, y hoy vamos a ver cómo es en la Edad Media, España, América y el notariado aquí en Guatemala, cómo fue surgiendo, también cómo es en la época actual, cómo ha ido evolucionando. Entonces, en la Edad Media dice que solo con saber y escribir se suponía un grado de cultura y muy elevado respecto a los demás. El desmembramiento y disolución del Imperio Romano ocasionó un retroceso en la evolución de la institución notarial. Los señores feudales se atribuyen el dominio directo de todas las tierras y todos les deben obediencia, ya que los señores feudales intervienen por medio de delegados en todos los contratos y testamentos. Pues nosotros ya tenemos conocimiento, pues, que el feudalismo es una etapa donde de terratenientes que se apoderan de las tierras, de los feudos, y aquí también dice, es parte de la historia que los que tienen más quieren más. Entonces ellos también se atribuía que todas sus tierras, entre más tenían, más querían, y también se hacían a través de contrato. Y los testamentos, a pesar de que se les dejaba a las personas o tenían las personas tierras, pues ellos venían y se las quitaban por medio de contratos. Y también hacían, aunque alguna persona era dueña de algún feudo o de alguna tierra y lo hacía por testamento, lo donaba a estos señores feudales, también recogían las tierras. Entonces, aquí en la Edad Media lo que más predominó pues fue a los señores que tienen más tierras. Entonces siempre, y a los demás dice que los tenían como esclavizados y ellos dueños de tierras. Dice que el notario feudal tiene como función primordial velar por los intereses de su señor y no de servir a los intereses de las partes contratantes. O sea que aquí el notario era nombrado por el terrateniente para que hiciera contratos con sus vasallos, pero que favoreciera este contrato a ellos. Aquí siempre predominaba el terrateniente. La característica importante es que si la autenticidad a los actos en los que interviene. El ejercicio del notario fue prohibido por el Papa Inocencio III en el año 1213 a los ordenados en ir sacris, prohibición que fue confirmada por los reyes, dándoles esta función a la clase sacerdotal, lo que hizo que el notario quedara estancado. Lo que pasa es de que se prohibió que los sacerdotes o que cualquier sacerdote o que fuera miembro de la iglesia formara parte del notariado. Por eso, uno de los impedimentos o para ser notario, dice que es que esté en el estado seglar, que quiere decir que no forme parte de ninguna religión. Yo no sé si a Mayrani, usted que tiene su libro, pudo leer sobre esta etapa, porque yo la leí y saqué lo más importante. Entonces a mí me gustaría también que usted compartiera un poquito de lo que le entendió a esta etapa. Sí, Lick, sí la leí, y pues yo le entendí pues que antes
pues no, los notarios, ¿verdad? Y prácticamente esto de los notarios se iba designando a una persona en específico. Y sin embargo, decía que el ejercicio del notario no era prohibido. Del notario fue prohibido por el Papa Inocencio III. Ujú. Y que a la vez, a la vez era prohibido por él porque a la vez se le daba la potestad a otros sacerdotes para que pudieran dar le puedo decir, un acta o algo así que realizan los notarios para que fuera validado y extendido por todos los sacerdotes. También, pues, también se conocía como el notariado feudal, que su fin primordial era preservar los derechos del señor, no era de proteger a las partes que eran contratantes y otorgantes, sino que solamente al señor feudal. Ahí está. Agustín. Pues sí, dígame. Como usted también tiene su libro, me imagino que leyó esa parte. Ay, Dios, se imagino mal. Pero deme su opinión entonces. La de la iglesia. ¿Sí o no? De la Edad Media, del notariado en la Edad Media. Yo pienso que hay que recortar la hegemonía de la iglesia durante ese periodo. Entonces, los sacerdotes tenían un papel importante y se les tenía a respeto. Al igual que, al igual que ahora, yo pienso que son personas que como que tienen eso de que la gente los va a escuchar y, o sea, gozan de credibilidad. Y me imagino de que en ese entonces que el acceso a la educación era difícil, necesariamente lo tenían que hacer eso. Ellos van. Pero hay que recordar también la conflictividad en el ejercicio del cargo del papado, ya que estaba, estaba politizado, de que de repente tal vez a eso le tenía el papado, de que fueran a tomar demasiada importancia y ocupar su lugar. Sí, la iglesia siempre ha formado parte importante, nosotros lo sabemos durante los hechos y los acontecimientos que han basado en la historia y no tenía que ir tan lejos en este tipo de, sí, en este sistema que se está dando. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la palabra divina de un religioso era algo que se respetaba. Entonces, que un sacerdote hiciera o transcribiera un documento era importante, pero lo que pasaba también era que a través de estos también los sacerdotes o la iglesia abusaba porque también se autonombraban dueños de terrenos o de las tierras. Entonces eso fue evolucionando también y cambiando porque uno de los impedimentos es que nadie que sea religioso puede ser notario, a excepción que vamos a ver que dice que los ministros de culto pueden autorizar matrimonio, que son autorizados por gobernación, pero en ningún momento pues celebrar algún contrato, testamento o cuestiones que sean particulares, que tengan, que puedan extender fe pública, porque también pueden confundir la fe pública con la fe cristiana que ellos podían impartir o transmitir.
Aquí dice que el notariado se quedó estancado, tal vez porque la mayoría de sacerdotes o de parte de la iglesia sí sabían leer y escribir, pero conforme el tiempo esto fue prohibiéndose también por lo mismo, y más en la Edad Media, tratándose del feudalismo, que lo hemos conocido, que la mayoría de feudalistas o terratenientes pues siempre han buscado tener más y tener humillados a los vasallos y también celebrar contratos de arrendamiento de tierra, pero que todo siempre y cuando beneficiara a sus intereses. Pues eso se dio en la Edad Media. Ahora vamos a España. Dice que en España los invasores godos conservaron, entre otras instituciones jurídicas romanas, lo de los tabeliones, que existían desde el tiempo de la conquista romana. Digamos que los tabelios eran considerados notarios en esa época. El código de la ley es conocido como juzgo. Juzgo alude a escribanos de dos clases, los de rey y los comunales del pueblo. O sea que en España habían dos tipos de escribanos, se podrían decir, que eran los que se dedicaban solo a hacer cuestiones del rey y los comunales que se dedicaban a hacer cuestiones que eran del pueblo. El notariado español recibió la influencia de la escuela notarial fundada en 1828 en la Universidad de Bolonia, Italia, por Ranieri di Perugia y sobre todo de su máxima figura, Ronaldino Passaggeri o Ronaldino Rodríguez, autor de un formulario notarial denominado Summa Artis Notarie o Summa Ars Notarie. La famosa ley francesa promulgada en el mes ventoso del año 11, 16 de marzo de 1803, influye decisivamente en las leyes notariales de España y de la América española y establece en líneas generales el régimen notarial latino de la actualidad. Al final de la Edad Media y principios del Renacimiento, el notariado se considera como una función pública y se sustituye una breve nota o minuta en el protocolo por el instrumento matriz y la organización corporativa de los notarios. Ustedes saben que España es una parte importante porque aquí mismo lo especifica que habían escribanos de dos clases del rey, porque en España pues los reyes eran Isabel y Fernando de Aragón. Ellos eran los reyes porque acuérdense que ahorita que vamos a entrar a ver el notariado, la evolución del notariado en América, Cristóbal Colón trajo a uno de ellos. Entonces, ahí pues tenían aparte los reyes sus escribanos porque suscribían todas las tierras que Colón había descubierto. Inclusive vimos que conforme el tiempo hubieron papas que le designaron todas las tierras descubiertas por Cristóbal Colón. A ellos hubo disputas por esas tierras. Entonces por eso ellos hicieron este tipo de diferencia entre sus escribanos y los del pueblo, porque los del pueblo pues también se dedicaban a celebrar contratos y cualquier tipo de documento, testamentos, pero no como los que exclusivamente tenían ellos. Y en España también ustedes saben que ahí habían más escribanos porque sabían leer y escribir y por eso también salían a conquistar nuevos mundos para descubrirse y autonombrarse esas tierras. Entonces, España era una potencia en ese tiempo junto con Francia, con Italia. O sea, ahí habían bastante gente que sí era preparada, que sabía leer y escribir. Rita, usted también fue a traer su libro, no sé si leyó una de estas páginas para que es poco la información que había, pues yo la
puse en esta diapositiva, pero si usted nos quiere compartir algo también. No, Licta, no pude leer nada. No. Olga. Ligda, fíjese que mi libro lo fue a traer mi esposo, pero yo no estoy en la casa ahorita, yo estoy en otro lugar, Ah, en va. Jutiapa, entonces no lo tengo a la mano ahorita, Va. fíjese. Está bien, no tenga pena. Les voy a leer lo que decía del notario español. En España, los invasores godos conservaron, entre otras instituciones jurídicas romanas, los destabeliones que existía desde el tiempo de la conquista romana. El Código de las Leyes, conocido como fuero juzgo, alude a escribanos de dos clases, los del rey y los comunales del pueblo. El notario español recibió influencia de la escuela notarial fundada en 1228 en la Universidad de Bolonia, Italia, por Ranieri di Perugia y sobre todo de su máxima figura, Ronaldinho Passaggeri o Ronaldinho Rodulfo, autor de un formulario notarial denominado Summa Artis Notariae o Summa Ars Notariae. Las leyes de partida exigieron que los escribanos sean sabidores de escribir bien, entendido de la arte de la escribanía, habiendo dos clases de notario, de la casa del rey y público, siendo estos últimos los que escriben las cartas de las vendidas, de las compras, el plebeyos en las posturas que los hombres ponen entre sí en las cavidades, en las vías. Al final de la Edad Media, casi en los inicios del Renacimiento, se robustece la actuación notarial, considerándola como una función pública. Se produjeron reformas importantes como la sustitución de una breve nota o minuta en el protocolo por el instrumento matriz y la organización corporativa de los notarios. Al lograrse la unificación de la función notarial en los siglos 19, la institución del notariado se consolida plenamente. La famosa ley francesa promulgada en el mes ventoso del año 11, 16 de marzo de 1803, influye decisivamente en las leyes notariales de España y de América Española y establece en líneas generales el régimen notarial latino de la actualidad. Eso es lo que decía de la evolución histórica del notariado en España. Ahora América. Dice que al venir Cristo. Licenciada. ¿Qué manda? Entonces, ahora en la actualidad, digamos, se rige más o menos como se regía el notariado en el Renacimiento, porque el Renacimiento fue una época de cambios, ¿verdad? Antes del Renacimiento quiere decir que solo era una breve minuta. ¿Y qué es una minuta? Pues en sí tal vez el concepto no lo tengo así como demasiado claro, licenciada, pero me imagino que era algo que no estaba como bien redactado. Como bien. Es un machote. Ajá. Es un machote. El Juanjo me dijo, ya no le diga a Cristian machote. Me dice minuta, me dijo. Por eso es de que no se me... Gracias. Lo que le iba a decir no era machote, sino que le iba a decir, sino que era como la minuta, escribir las cosas importantes, no detalladamente como lo estamos, por decirle tal vez, la diapositiva es una minuta, cosas importantes, pero si no leemos más de lo que yo les di aquí, no le vamos a entender
No sé si me explico. Siga, Axel. No, únicamente era eso, licenciada. Sí, está bien. Gracias por participar. Yo soy de la idea de que nosotros, el libro no trae mucho contenido, entonces yo tengo que buscar más, pero ustedes también, no solo ponernos a leer, porque aquí vamos a hallar poco contenido. Yo no sé si a la larga los que compraron ya fueron a traer el libro junto con que a Mayrani ya lo tenía, se han dado cuenta que es poco el contenido que viene. ¿Sí o no? Sí, es poco, Lic. Es poco. Va, entonces, ¿cuál es mi obligación? Buscar más. Pero de esto en internet, yo les soy honesto, fue poco lo que encontré y fue casi similar a lo que teníamos en el libro. También yo quería compartir con ustedes que a mí sí yo sé que trabajan y les soy honesta, a veces el trabajo de estar en una oficina, siento yo que a veces es más cansado que el que estar en otro tipo de actividad, porque ahí ustedes pues están más atentos y en cambio a veces uno viene aquí cansado. Yo soy de la idea, hoy vine a las 4:30 y iba a terminar de preparar su clase y lo que hice fue quedarme bien dormida. Entonces yo los entiendo y me pongo en la postura de ustedes porque la mayoría de ustedes que están en este semestre trabajan igual que el otro semestre, pero yo siento que la lectura les ayuda para que discutamos un poco e interpretemos las situaciones, porque ustedes, bendito sea Dios, yo no sé si el otro año cierran, ¿verdad? Sí, porque ahorita estamos en el cuarto, quinto. ¿O son 6 años o solo son 5? Son 5, Lic. Va, entonces el otro año cierra. Va, entonces yo siento que lo que van a tener que ustedes es cerrar y de una vez ir, tomar la batuta y empezar a estudiar para someterse a los privados. Porque si se quedan estancados, que vamos a hacer la tesis, que voy a descansar, cuesta volver nuevamente a retomar y estudiar para los privados. ¿Y qué pasa? Que en los privados nosotros tenemos que tener bastante lectura e interpretación y así y nos tenemos que sacrificar. Entonces yo sí les pediría, porque vieran de que yo añoro las clases presenciales, porque aquí definitivamente es cierto, estoy en mi casa, estoy sentada, pero también hablar mucho y que ustedes, y gracias a Dios, pues ustedes sí participan bastante y me ayudan en ese sentido para que yo pues no sea solo hablar y hablar, sino que también sea la clase discutida, analizada entre ustedes mismos, porque jóvenes, yo sí quisiera que ustedes interpretaran mucho la lectura, porque eso les va a ayudar bastante para poderse defender ante los examinadores, ante la terna que ustedes tengan, porque también ellos en la San Carlos es un poco más difícil, porque ellos a veces definitivamente no quieren más competencia. Entonces, por ejemplo, el juez de asuntos municipales cerró la carrera en la San Carlos, pero se terminó graduando en la Panamericana, porque, y dice él, tengo mi compañera que hace 5 años cerramos la carrera y ella sigue examinándose en la San Carlos y ya lleva 5 años de estar yendo. Y lo bueno de ustedes es de que ustedes solo pagan la matrícula. En cambio, nosotros en una privada, yo cuando me examiné, 1,800 por cada fase. Entonces, con ustedes, pues prácticamente, aunque quedaran desanimados que los votaron a la primera, con la segunda vamos con más ganas porque vamos a aprender y no están pagando. No, que yo sí dije, pierdo esta y ya no vengo porque pagarles 1,800 cada vez que nos teníamos que ir a examinar, entonces, no, entonces yo no quiero desanimarlos, yo lo que quiero es de que ustedes mismos
también se sacrifiquen en leer un poco, porque yo no les puedo poner transcrita todo lo que dice el libro en una diapositiva, sino que esto es de que yo les doy el libro, ustedes lo leen y discutirlo en clase. Yo no sé, yo quisiera recibir opiniones cómo lo han hecho con otras clases que les han dado el libro, lo leen o la docente les explica, o denme opiniones cómo han hecho las demás clases cuando tienen libro a la mano. No se queden callados, patojos, quiero opiniones. Licenciadas que siempre utilizan ese método de lectura y luego nos explican, así como usted lo hace. Ah, estamos. O sea, ajá, leen el tema y luego ellos nos explican y luego nos dicen que si queremos opinar, si tenemos alguna duda, algún comentario o algo así. Ah, bueno, entonces sigamos como estamos. América. América dice que al venir Cristóbal Colón trajo un escribano en su tripulación que era Rodrigo de Escobedo, por lo que se le da el trasplante de notario de España a América. Era lo que yo les decía, de que en España habían muchos escribanos, no sé si han oído también mencionar letrados, pero ¿qué manda? ¿Quería hablar alguien? Entonces, había más gente preparada y por aquí dice, ve, se vino Rodrigo de Escobedo. Entonces, de España se viene a América el primer escribano y a los escribanos regularmente se les conocía como notarios. No obstante, dice, se creó una legislación especial para América, conocida como leyes de Indias, las que tenían un apartado en el que se trataba a los escribanos a quienes se les exigía el título académico de escribano y pasar un examen ante la Real Audiencia. Si lo aprobaba, debía de obtener el nombramiento del rey de Castilla y pagar una suma al fisco real. Los escribanos guardaban un archivo de escrituras y demás instrumentos públicos, el cual pasaba a los escribanos sucesores, consagrándose el principio de que los protocolos son propiedad estatal y no de pertenencia privada de los escribanos. Pregunta, tenemos mucho nosotros en Guatemala de esta evolución en América, del notariado. Sí, Lick, bastante, porque a la vez también dice en el libro de que de ahí de América depende de que el notario guarde esas escrituras y sean, o sea, pertenencia privada, o sea, que no sea para dárselas original a la otra persona. Y por eso de pertenencia dice estatal, porque se pertenece aquí, pertenece al Archivo General de Protocolos. Y dice que en el principio que los protocolos son propiedad estatal. Pues no tanto aquí propiedad estatal, sino que sí el Archivo General de Protocolos pues resguarda la seguridad de cada ciudadano que fue plasmado ante el notario y de pertenencia privada de los escribanos. El notario tiene derecho a cartular por un año. Inicia su protocolo el 1 de diciembre y termina el 31 de diciembre. Luego lo tiene que cerrar, empastar, hacer sus atestados y algunos, y así debería de ser, es llevarlo al Archivo General de Protocolo. Regularmente hay unos notarios que se quedan con ese protocolo. ¿Y qué pasa? El problema es que a veces los notarios, desgraciadamente, el que se queda con su protocolo fallece. Y si no lo fue a dejar al Archivo General de Protocolo es un problema, porque a veces pues quieren la gente sus escrituras, no hemos hablado de mandatos que también van dentro de un protocolo y los diferentes tipos de mandatos que existen. Entonces, eso es otro problema. Y fíjense que vamos a ver que nuestro código es
viejísimo, desde 1946 es el código que nosotros tenemos utilizados, para decirles que yo no lo he tocado desde que lo compré. Mi código, yo no sé el que lo haya, si a Mayrani compró su código, pero el mío viene hasta documentado, o sea, viene el concepto, notarios, y aquí nos da la explicación. No sé si el suyo viene así, a Mayrani. No, el mío es de los sencillitos. Pero ¿sabe qué? ¿Saben qué había dicho yo? Yo le dije, ¿verdad, Mayrani? No me va a dejar mentir, cómprenme el código de notariado. Y después vengo yo y miro y empiezo a leer. Este código no ha sufrido ninguna modificación. Son raras los artículos que tienen, pero la mayoría está intacto, está documentado, igual que la ley de colegiación profesional, el de ética. Entonces, imagínense desde dónde viene. Ahorita vamos a ver cuántos artículos tiene y que es la primera lectura que ustedes tienen, que son 112 artículos que tienen que leer de este código. Yo lo bajé en PDF. El mío está porque está documentado, explicado en varias cosas que tenemos aquí, pero yo lo voy a ir compartiendo con ustedes. Va. Entonces, en América quedamos claro que aquí se introdujo por Cristóbal Colón con traer a este señor como, ¿qué dice aquí? Como escriba de su tripulación, que prácticamente lo incluyeron a Cristóbal Colón como que narrara él la historia de lo que estaba acontecimiento, y también para que él también de una vez trajera y suscribiera la tierra descubierta para posesión de los reyes. O sea que traía incorporado muchas funciones Rodrigo de Escobedo al estar, era el único tripulante, porque los demás eran, si ustedes saben, presos que los fueron a sacar de las cárceles para que formaran la comisión y ocuparan las 3 naves que traía Cristóbal Colón, y de ahí eran Cristóbal Colón y este otro señor, Rodrigo de Escobedo, los que formaban y eran los que sabían leer y escribir. Los presos simplemente se dedicaban a estar ayudándoles a ellos, pero ellos eran los 2 letrados que traían para descubrir las tierras, y más a nosotros que ustedes mismos ya sabemos y hemos aprendido de que no fuimos conquistados, sino que a la vez vinieron a llevarse nuestras preciosas, todo lo que nosotros teníamos descubiertos, para írselos a dejar a los reyes. Vamos a hacer mención de las, que eran las leyes de los reinos de las Indias. Dice que al respecto, en la recopilación de leyes de Indias, en el tomo 2, que corresponde al año 1681, encontramos el título 8, que contiene leyes con respecto a escribanos de gobernación, cabildos, números públicos, reales y notarios eclesiásticos. ¿Qué es cabildo? Agustín. ¿Me escucha, Agustín? Entonces, Agustín, ¿alguien que quieras decir qué es cabildo? Yo busqué y dice que es un conjunto de sacerdotes. Conjunto de sacerdotes. ¿Solo eso dice, Rita? Que son miembros de una catedral o una colegiata. Va, entonces yo también lo veía como cabildo a un grupo de personas donde ellas elegían a la persona, pero aquí también lo están diciendo que es un conjunto de sacerdotes. Por ejemplo, Está otro concepto, diga. dice corporación o grupo de personas integrado por un alcalde y varios concejales que se encarga de administrar y gobernar. Sí,
yo lo tenía asimilado que, por ejemplo, aquí en el municipio se pueden dar cabildos, se llaman cabildos abiertos, que ellos votan si están o no a favor de lo que quiera hacer un consejo municipal, la corporación y el alcalde. Si, por ejemplo, ahorita, un ejemplo, se podría hacer un cabildo abierto, que votar por el mercado, que por ejemplo las señoras, a pesar de que es disposición del gobierno, del presidente, del ejecutivo, aunque ahora no emitió acuerdo, pero dijo que el mercado tenía que estar cerrado de 6 a 2 de la tarde. Las señoras no lo quieren hacer, hoy cerraron hasta las 4. Entonces, aquí se podría hacer un cabildo, reunir y salir a hacer publicidad a la gente que a las 6 de la tarde, que se reúnan en el salón, en el campito, por decirle al aire libre, para no decir en el salón, porque es un lugar cerrado y por lo de la pandemia, que se reúnan en el campito a las 6 de la tarde, que va a haber un cabildo abierto y que el cabildo abierto se va a tratar de que si el mercado se cierra de 6 a 2 de la tarde. Entonces ahí se hacen como una votación y si hay 500 personas y de las 500 votan 400 que se tiene que cerrar a las 2 de la tarde, las señoras tienen que cerrar a esa hora. Eso es un cabildo. Entonces aquí también yo lo relaciono que el cabildo era que se reunían las personas y votaban por el escribano. Y algo también que a mí, miren, jóvenes, los que bien se aprende y se escucha, jamás se olvida. Por ejemplo, en Argentina, las notarías están numeradas. Creo yo que en México también, pero a mí la que se me viene a la mente es Argentina. Por eso dice número. Ahí hay notaría 1, notaría 2, o sea que las numeraban. Aquí no hay notarías, aquí son notarios en la plebe, con la gente. Y dice que escribanos de gobernación, cabildo, números públicos, reales y notarios eclesiásticos, que siempre estaba mezclada, parte de sacerdotes que fueran también notarios. Dice que hay un antecedente directo del protocolo notarial, ya que se obligó a los escribanos a guardar y tener siempre en su poder registro de todas las escrituras y demás instrumentos públicos. O sea que aquí definitivamente siempre se dice y se resguarda la seguridad de las escrituras, que los que eran escribanos tengan y guardaran las escrituras y formaran un tipo de archivo. Las leyes de Indias también regulaban sobre la prohibición del uso de abreviaturas sobre testigos, aranceles, en los que se refiere a asuntos de la iglesia. Esto es bien importante. Tal vez hubiera sido bonito que le diera la clase a alguien que ejerce y hace escrituras, pero yo también no me voy a quedar atrás y voy a estar investigando. Y esto también lo sé y desde que estuve estudiando también se me quedó. Las escrituras se prohíbe abreviaturas. Lic es prohibido. Licenciado. Licda, licenciada. DR doctor, por ejemplo, o DR doctor, no. Doctor, o sea, las palabras exactas. En una escritura se prohíbe abreviaturas. No tienen que ir las palabras tal y establecidas como están, o los nombres completos. A veces la gente pues no se sabe sus colindantes, pero no puede ir Yesenia M. No, tienen que ir pues los nombres, su nombre, un apellido, pero sin abreviaturas. Y eso hasta la fecha así se hace. Entonces aquí dicen las leyes también regulaban sobre la prohibición, uso de abreviaturas, sobre testigos, aranceles, en lo que se refiere a asuntos de la iglesia. Pero en el protocolo y en la actualidad seguimos en lo mismo, sin abreviaturas. Tiene que ir todo correcto. Guatemala.
Les voy a leer algo importante antes de que pasemos a Guatemala y porque pensé que íbamos a tener el libro, las que tienen en la página 12. Dice que el anterior, que los escribanos debían tener registro de las escrituras, aunque las partes consistieran o coexistieran que no lo hubieran. O sea que los escribanos tenían que tener de las escrituras, aunque las partes no lo quisieran, ¿no? Pero era cuestión de que tenían que dejar antecedentes o guardar esas escrituras. Dice, el anterior puede ser un antecedente directo del protocolo notarial, ya que se obligó a los escribanos a guardar y tener siempre en su poder registros de todas las escrituras y demás instrumentos públicos que ante ellos se hicieren y otorgaren, aunque las partes no lo solicitaron, bajo pena de 1 año de suspensión del oficio y 10,000 maravedis de multa. Esto quería decir de que aunque las partes llegaran a celebrar o hacer cualquier documento, el escribano tenía que sacarle o darle a él y quedarse él con las originales. Y si no lo hiciere, tiene multa, le iban a fijar multa y suspensión de 1 año. Yo creo que al notario ahora últimamente, si no va a dejar, o a veces él no hace reposiciones o no va a dejar a su protocolo, también tiene sanciones como esta impuesta. Las leyes de Indias también regulaban sobre la prohibición del uso de abreviaturas, sobre testigos, aranceles en lo que se refiere a asuntos de la iglesia. Se nombren notarios seculares, legos, para que los notarios eclesiásticos fueran seglares. Se prohibió que los mestizos y mulatos fueran escribanos. Algunas de estas disposiciones se han mantenido en el tiempo, tal como el caso del protocolo notarial, la prohibición de usos de abreviaturas, lo relativo a testigos y arancel. Con respecto al notariado eclesiástico, las leyes de India regulaban que los notarios fueran seculares, legos o seglares. Cabaneña sobre la palabra secular define que seglar quien no es religioso de Estado. Con respecto a seglar civil, lego sin órdenes religiosos, lego del latín laicus. En el derecho canónico, quien no tiene órdenes cleriales. Eso es lo que significa seglar. El Código de Notariado de Guatemala, con respecto a los requisitos para ejercer el notario, establece en el artículo 2. Requisitos habilitantes del notario. Para ejercer el notariado se requiere ser guatemalteco natural, mayor de edad, del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 6, haber obtenido el título facultativo en la República o en la incorporación con arreglo a la ley. Entonces, ahí está uno de los requisitos y dice que, entre otros, ser del Estado, quedando sin así consagrado para el ejercicio del notariado la prohibición para los sacerdotes y los ministros de cualquier culto, quienes, aunque sean notarios, no pueden ejercer el notariado por el hecho de ser ministros de culto. Considero importante aclarar que las leyes guatemaltecas permiten a los ministros de culto autorizar matrimonios civiles. Desde luego no debe entenderse que está como una función notarial, sino como una amplitud de la ley por los nobles a fines de la institución del matrimonio. Los ministros de culto para autorizar matrimonios con efectos civiles deben solicitar la autorización al Ministerio de Gobernación, quien al autorizarlos le hace entrega de los libros correspondientes. Bueno, entonces estamos en lo dicho, que cualquier o sea, parte de la iglesia, sacerdote, aunque un sacerdote fuera notario, tiene prohibición para ejercer y está plasmado o se dijo en las leyes de Indias. Ahora vamos a Guatemala. Dice que los primeros vestigios de la historia escrita lo encontramos en el Popol Vuh. ¿Por qué? Porque este libro era considerado, dice, como la Biblia del Quiché,
libro sagrado, demostración que tenemos de un patrimonio cultural y valiosísimo. Entonces, que estos fueron los primeros, o sea, de escritura. Dice también conocido con los nombres de manuscrito de Chichicastenango. O sea que estos son los primeros vestigios que se dan aquí por el Popol Vuh. Dice que en la época colonial, al fundarse la ciudad de Guatemala y en la reunión del primer cabildo que tuvo lugar el 27 de julio de 1524, se fraccionó la primera acta, actuando como primer escribano Alonso de Reguera. O sea que ahí también empezaron ya las primeras escrituras en la redacción de esta acta. El nombramiento, recepción y admisión del escribano público lo hacía el cabildo. Era lo que les explicaba la población, proponían a varios escribanos y el pueblo elegía quién era el escribano. La etapa formativa del notario en la ciudad de Guatemala repite las características básicas con que se dio el inicio de la profesión. En otras regiones de indianas, los nombramientos los hace el cabildo o el gobernador de la provincia, siempre sujetos a la ulterior decisión real. Dice que aquí el fueron nombrados por Pedro de Alvarado en su calidad de teniente, gobernador y capitán general de don Fernando Cortés. O sea que podía ser nombrado por el cabildo, por el pueblo y también por el gobernador. Y dice que aquí el primero fue nombrado por Pedro de Alvarado. El notario guatemalteco es más antiguo del de Centroamérica, ya que en 1543 aparece el escribano don Juan de León. En el decreto legislativo del 27 de noviembre de 1834, certificación de haber estudiado ortografía y gramática, castellano, haber sido examinado por los preceptos de la academia y merecido buena calificación, certificaciones juradas de haber practicado 2 años con un escribano de los juzgados municipales y otros como escribanos de las primeras instancias. Ya aquí ya se ponía varios requisitos y se hizo este decreto legislativo del 27 de noviembre, donde tenían que tener buena ortografía, y eso es bien importante en una redacción y sigue siendo importante en una redacción de una escritura, jóvenes, porque a veces es vergüenza que un notario redacte una escritura con faltas de ortografía. Entonces, mire, desde ahí empezaban a estipular la ortografía, que subieran gramática y castellano, los examinaban, que tuvieran una buena calificación, además que tuvieran 2 años de práctica, o sea, que estuvieran con el escribano y tuvieran un pasante de derecho, o que esté haciendo su pasantía como antes los hacían o eran. Yo no sé, pero antes habían bastantes personas, por ejemplo, o se iban a los juzgados, los estudiantes de derecho, que exigían pasantías. Entonces, por ejemplo, ahora no sé, ni tengo tiempo de no saber, pero en el juzgado de paz a veces venían hasta 2, 3 pasantes de Jalapa a aprender cosas del juzgado. Como aquí legalmente no habían muchos notarios, pero aquí, mire, desde aquí ya se vienen que tuvieran 2 años de estar y mire, de los juzgados municipales y otros escribanos de las primera instancia. Entonces, aquí ya empezaron a pedir requisitos y miren, estamos hablando desde 1834. También dice, la colegiación de abogados y escribano fue dispuesta por el decreto, otro decreto que se emitió, el decreto legislativo número 81 del 23 de diciembre de 1851, que encargó su organización a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, desde ese año también viene ya la colegiación de abogados, desde 1851. El notario guatemalteco, ya hubo notariado de número establecido en el decreto 100, o sea que también ahí
En ese tiempo sí se les escribía el número al notario, pero eso fue desapareciendo conforme el tiempo, porque entonces ya hubieron más notarios y ahí solo se les empezaba a numerar de acuerdo a este decreto 100 del 30 de marzo de 1954, que confirió facultades al presidente de la República para fijar el número de escribanos nacionales que reunieran los requisitos legales, expendían el título y podían recogerlo en caso de abuso. Limitó la competencia territorial del departamento de su domicilio, se reguló relativo a la fianza. O sea que aquí el encargado era el presidente de numerar al notario, de entregarle su título, y si se le comprobaba que estaba abusando, haciendo abuso de este título, se lo podían recoger. Limitó la competencia del territorio, quiere decir que el escribano o el notario solo podía utilizar o ejercer, de acuerdo, por ejemplo, aquí en Jalapa, en su domicilio, solo en el departamento. No podía ir a Jutiapa a ejercer, sino que ahí quiere decir que limitó la competencia del notario. Quiero leerles algo que para mí en el primer examen que nos hicieron de notariado nos dijeron que leyéramos, que hiciéramos cómo era calificado el notario. Los que tengan en el libro está en la página 17. Dice que es el último párrafo. En primer lugar, el aspirante debería de ocurrir a la municipalidad para que se instruyeran las diligencias correspondientes, tras lo cual pasaba el expediente al jefe departamental, quien por sí mismo y con citación y audiencia del síndico debía seguir una información de 7 testigos, entre los vecinos de mejor nota por su probidad. Estos vecinos eran examinados acerca del conocimiento que tenían del candidato, su moralidad, desinterés, rectitud y otras varias virtudes políticas que lo hagan acreedor a la confianza pública. El candidato debía probar, además de ser ciudadano mayor de edad, en el goce de sus derechos civiles con el arraigo en el Estado y medios conocidos de subsistir. Concluida esta prueba, se pasaba de nuevo el expediente a la municipalidad, que daría vista al síndico y con su pedimento y circunspecto análisis del expediente, acordaba su resolución con las 2/3 partes de los votos. En el caso de obtener resolución favorable, se pasaba al Supremo Gobierno para la concepción del fiat, dice. Solamente entonces pasaba a la Corte Superior, donde se debía el aspirante presentar certificación de haber estudiado ortografía y gramática castellana, haber sido examinado por los preceptores de la academia y merecido de buena calificación, y certificaciones de haber practicado 2 años con un escribano. O sea que el candidato tenía que llenar un expediente y presentarlo a la MUNI. Era examinado, llevaban 7 testigos, luego el veredicto, el último veredicto lo daba el síndico, pero tenía que también pasar el estudio de ortografía y gramática. El notariado después de la reforma liberal. El 7 de abril de 1877 y la del 21 de mayo del mismo hicieron del notariado una carrera universitaria. Se lo solicitó al rector de la Universidad de San Carlos el señalamiento del día para el examen general previo a la licenciatura de notario, junto al Código Civil, al del Procedimientos Civiles y la Ley General de Instrucción Pública. En este año fue cuando se empezaron a hacer ya los exámenes privados para obtener la licenciatura de notario, en 1877.
El decreto número 271 de fecha 20 de febrero de 1882, el cual contenía la ley del notariado. La definió al notario como la institución en que las leyes depositan la confianza pública para garantía, seguridad y perpetua constancia. Aquí ya en febrero de 1882 ya se empezó la primera ley del notariado. Reformas importantes que fueron la supresión del signo notarial por un sello con el nombre. Antes solo se hacía un signo. Eso se suprimió y dice, y ahora había que hacer un sello con el nombre y apellido del notario, que en la actualidad se hace. Todo esto se registra en la Corte Suprema de Justicia, el sello, la firma y que el sello lleve el nombre y apellido del notario, que se registraba en la Secretaría de Gobernación. Ahora se hace en la Corte Suprema de Justicia. Notarios no eran dueños de los protocolos, sino depositarios. Igual, sigue. Los notarios no son dueños del protocolo, sino que simplemente son depositarios. Sobre la remisión de protocolos al Archivo General, la reposición del mismo y se permitió la protocolación, entre otros. El decreto 21 de agosto de 1916 ordenó a los notarios empastar los tomos de su protocolo. Desde 1996 ya el protocolo, los notarios tienen ese requisito de empastar su protocolo al fin de año, al terminar el año de cartular. El decreto 18 de junio de 1917 se reguló relativo a las auténticas de firmas. En 1940, por el decreto legislativo 2437 de fecha 13 de abril, se reglamentaron los exámenes de práctica notarial. También antes de pasar a hacer los exámenes, estos tenían que tener una práctica, o sea, hacer una pasantía, ya sea en una notaría, en un juzgado municipal o en un, se habían juzgados de paz. Había que hacerlo antes de presentar el examen. Eso fue el notariado después de la reforma liberal. Y el notariado después de la revolución de 1944. El 20 de octubre de 1944 cabe señalar que en la Constitución de la República se consagra como derecho constitucional la autonomía de la universidad. Se establece la colegiación oficial obligatoria para el ejercicio de todas las profesiones universitarias, no solo la de San Carlos, sino que todas las universidades es obligación colegiarnos. El Colegio de Abogados de Guatemala, integrados por todos los notarios del país, queda constituido el 10 de noviembre de 1947. El Código de Notariado es el decreto 314, fue emitido por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 1946, sancionado el 10 de diciembre de 1946 y entró en vigencia el 1 de enero de 1947. Usted tiene su código, ¿verdad, Mayrani? Sí, Lick. Va, entonces váyase al artículo 112. $102 me dijo, ¿verdad, Lick? 112. 112. ¿Qué dice? Ahorita. Dice, la presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1947. Pase al organismo ejecutivo para su publicación y cumplimiento, dado en el Palacio del Congreso de la República en la ciudad de Guatemala los 30 días del mes de noviembre de 1946, año tercero de la Revolución. Entonces, el código que nos rige es el Código de Notariado Decreto 314, emitido por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 1946,
sancionado el 10 de diciembre de 1946 y entró en vigencia el 1 de enero de 1947 y es el actual Código de Notariado. El notario en la época actual. Actualmente la ley que nos sigue rigiendo es el decreto 314 del Congreso de la República, que contiene el Código de Notariado, emitido en 1946. Como antes apunté, ha tenido algunas reformas incorporadas al mismo texto, en cumplimiento del artículo 110. ¿Qué dice el artículo 110, Amairán? Aritalic. Dice artículo 110. Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberá hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto de que conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. ¿Qué quiere decir esto? Dice que, no obstante la prohibición para que se mantenga el principio de unidad de contexto, son varias las disposiciones legales que han tendido a violar esta norma de Código de Notariado. Así, por ejemplo, el artículo 43 de la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles. Asimismo, en el año 2012, el pretendido incremento al precio de la hoja del papel sellado a elevarlo de 1 a 10, lo cual seguramente será objeto de una sanción inconstitucional. Tampoco han respetado este principio. O sea que para hacer alguna modificación tiene que tener igual su texto, no transgiversarlo, no, por ejemplo, aquí, no sé, yo no he leído el código, jóvenes, pero si aquí decía que era un quetzal la hoja que valía el protocolo, dice que lo han puesto a 10 quetzales y que esto es algo que está violando el objeto de reforma del código, o sea que el Código de Notariado en sí no se puede reformar su texto, o no sé, otra opinión. No, lo dejo para que lo analicen este artículo 110 y el miércoles que nos toca la otra clase lo vamos a discutir. Entre las reformas que puedo mencionar, dice, están el decreto ley 172 relativo al ejercicio del notariado y ha incorporado al artículo 5 del Código de Notariado. Usted tiene su, vamos al artículo 5, Amairán. Bueno, Lick. Artículo 5. Pueden ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior. 1. Los miembros del personal directivo o docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza del Estado. 2. Los abogados consultores, consejeros o asesores. Los miembros o secretarios de las comisiones técnicas, consultivas o asesoras de los organismos del Estado, así como los directores o redactores de las publicaciones oficiales, cuando el cargo que sirvan no sea de tiempo completo. 3. Los miembros del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. 4. Los miembros de las
corporaciones municipales que desempeñen sus cargos ad honorem, excepto el alcalde. 5. Suprimido por decreto ley número 172. 6. Los miembros de las juntas de conciliación de los tribunales de arbitraje y de las comisiones paritarias que establece el Código de Trabajo y los miembros de las juntas electorales y de los jurados de imprenta. Se dio cuenta que ahí dice reformado por el inciso 2 por el artículo 1, decreto ley, que lea eso, Mayrani, ¿qué dijo? Suprimido por decreto ley número 172. ¿Eso qué decía ese parrafito? ¿Por qué está suprimiendo ahí este artículo 1 del decreto ley número 172? ¿Qué decía ese inciso? Los miembros de corporaciones municipales que desempeñan sus cargos a honores, excepto el alcalde. O sea que fue reformado por este artículo, que los miembros del Consejo Municipal sí pueden ejercer el notariado. Si, por ejemplo, yo fuera miembro del Consejo como abogada y notaria, pero que no cobrara las dietas, puedo ejercer el notariado. Por eso dice que esto fue suprimido, por eso dice las reformas que ha sufrido, es una de estas, que excepto el alcalde, él sí no puede ejercer el notariado. Por ejemplo, yo fuera alcaldesa y soy abogada y notaria, no puedo ejercer el notariado. Esa fue la reforma que hicieron de ese artículo 5. Igual otra, el decreto 3874 del Congreso con respecto a las sanciones incorporadas en el artículo 100 del Código de Notariado. ¿Qué dice el artículo 100? Artículo 100. Los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que hace referencia el artículo 37 o de dar los avisos a que se contrae el artículo 38 de esta ley dentro de los términos fijados para el efecto, incurrirán en una multa por infracción que impondrá el director general de protocolos y se pagará en la tesorería del organismo judicial como fondos privativos de dicho organismo. Todas las sanciones fijadas por el director general de protocolos se impondrán previa audiencia por el término de 15 días al interesado, audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción a la última dirección que haya fijado para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el director general de protocolos cabrá recurso de reconsideración al que deberá interponerse dentro del término de 3 días contados a partir de la fecha de recepción de la notificación por correo certificado. Dicho recurso se interpondrá ante el propio director, quien elevará las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal resolverá aplicando el procedimiento de incidente previsto en la ley del organismo judicial. Contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia no cabrá ningún otro recurso, siempre que se declare sin lugar el recurso interpuesto. Se impondrá al recurrente la multa prevista en el párrafo primero de este artículo, aumentándole 500 quetzales. Ahí está más amplio, porque sabe, aquí en la mía decía que sabe cuál sería la multa. Dice, los notarios que dejaren enviar los testimonios a que se hace referencia en el artículo 37 o de dar los avisos o que se contraen los artículos 38 y 39 de esta ley dentro de los términos fijados al efecto, incurrirán en una multa de 2 quetzales. Entonces, eso lo quitaron. Eso no está ahí en su código. Es que fíjense que dice en mi código en la parte de abajo, los textos tachados fueron declarados inconstitucionales según expediente número 2729-2011 de la Corte de Constitucionalidad. O sea, el mío sí lo tiene, pero está tachado.
Los- Y dice los específico que textos, fueron ya vio. declarados inconstitucionales. Porque no pueden ser o sea, se puede tal vez ampliar, pero no modificar el texto de lo que tiene el código. Igual están, por ejemplo, el decreto 113-83 respectivo a la inspección de protocolo, incorporado a los artículos 84 y 86 del Código de Notariado. Voy a leer yo el 84 como lo tengo aquí y usted me dice o se fija como si estamos igual a Mayrani, por favor. Está bien, Lick. 4. En la capital, el director del Archivo General de Protocolo y en los departamentos, los jueces de primera instancia tienen a su cargo la inspección y revisión de los protocolos. ¿Estamos bien ahí? Sí. En los departamentos en que hubieren varios jueces de primera instancia, la inspección y revisión corresponderán a todos conforme a distribución que hará la Corte Suprema de Justicia. Sin perjuicio de lo anterior, el presidente del organismo judicial podrá nombrar anualmente el número de notarios colegiados activos que sean necesarios para practicar inspección y revisión de protocolos, tanto en el departamento de Guatemala como en los demás departamentos de la República. Las relaciones de los notarios así nombrados con el organismo judicial serán reglamentadas por medio de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Yo tengo adicionado el último párrafo por el artículo 1, decreto ley número 113-83 de jefe de Estado. Sí, así está igual, Lick. Va, entonces se hizo se adicionó un párrafo a este artículo, tanto 84 como el 86. También está el decreto ley 3584 relativa a inspección de protocolos incorporados en los artículos 4 y 37 del notariado. Artículo 4. Causas de incompatibilidad, o sea, para el ejercicio en forma temporal. No puede ejercer el notariado los que tengan auto de prisión motivados por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. Los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. Los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devengan sueldo del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República. ¿Tengo o no yo impedimento para ejercer el notariado? Sí, sí lo tiene. Porque estoy devengando un sueldo, estoy en las municipalidades y devengo un sueldo. Por eso tengo impedimento para ejercer el notariado. Entonces aquí también se le hizo no una reforma, porque ustedes como bien ahí saben, no se puede alterar el texto, sino que adicionar o ampliar tal vez un poco el artículo. En la actualidad, el campo de actuación del notario no se circunscribe al Código de Notariado. Existen otras leyes de singular importancia que debemos mencionar. Tal es el caso del decreto 54-77 que contiene la ley reguladora de tramitación notarial en asuntos de jurisdicción voluntaria, la cual amplió el campo de actuación de notario guatemalteco, ya que permite que sus bufetes u oficinas profesionales se tramiten determinados asuntos que antes debían de ser necesariamente conocer de los jueces. Tienen un conocimiento de lo que es la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Esa es una de las leyes que va amarrada con el Código de Notariado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes para realizar una adopción solo se podía hacer ante un juez. En cambio, ahora se puede hacer ante un notario a través de esta ley de jurisdicción voluntaria. O sea que esta ley regula varios casos, como dicen que antes solo se tenía que hacer o se podían hacer ante juez, y la ley de jurisdicción
voluntaria da también que, por ejemplo, se haga la disposición de bienes de menores incapaces de ausentes, el reconocimiento de preñez o parte que ahora, antes, por ejemplo, en las municipalidades, porque ahora que se estableció el RENAP, es un poco mejor y le quitó también chance a los notarios, porque el problema que había antes era de que, por ejemplo, una madre daba a luz, no iba a registrar a su niño, entonces pasaban sin, prescribió lo que era el tiempo para ir a inscribirlo, entonces había que hacerse un trámite de jurisdicción voluntaria de reconocimiento de preñez o parto y lo hacía un notario. En cambio ahora no, ahora el RENAP emite un acuerdo donde se permite que si no ha inscrito, ahí hacen el procedimiento sin necesidad de que vaya el trámite para registrar o hacer la anotación de la partida. Igual, también a través de la jurisdicción voluntaria se trabajaba lo que era rectificación de partida. ¿Qué era esto? Que, por ejemplo, mi nombre se escribe con Y y con una S. Y hay quienes que tenían, por decirles, en vez de la Y, J y 2 S. Entonces, tal vez tenían que hacer una rectificación de partida porque para sus demás documentos, si aparecía en su certificado de nacimiento J con 2 S y en el certificado de sexto tenía Y y una S, en su diploma de tercero básico así estaban y en varios papeles, entonces a ella le perjudicaba porque legalmente en su partida de nacimiento estaba con J, no con Y. A esto se le tenía que hacer una rectificación de partida de nacimiento, había que hacerla a través del notario, hacerle ir a la Procuraduría General de la Nación para que diera su visto bueno, recogerla, hacer, también se hacían por medio de la jurisdicción voluntaria cambios de nombre. Que yo no me quiero llamar Yesenia, sino que María. Esto se puede hacer con un notario a través de jurisdicción voluntaria, publicar edictos, ir con la Procuraduría, lo hacía el notario. Pero con la entrada del RENAP hubieron muchos chances también que se le han quitado al notario porque ellos emiten acuerdos y se puede hacer o ahí mismo hacen las correcciones del caso. Leyes que ustedes tienen que conocer y tener parte en el Código de Notariado son estas. Está esta de jurisdicción voluntaria que yo no sé si en su código viene a Mayrani, porque en el mío está la ley de jurisdicción voluntaria. Es importante que tengan su código, jóvenes. En la mía dice Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. Sí, va, ahí está. Entonces sí está en el código. La mía tiene la ley de timbre y forense y timbre notarial, que es una también importante que ustedes tienen que tener. No sé si el suyo, Amairán. Sí, también. También. Ajá. Está el decreto número 7375, que decreta registros de procesos sucesorios que están a cargo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Está el acuerdo 49-76, que es el estado de registros de procesos sucesorios que serán nombrados por el presidente del organismo judicial. Esas tiene mi código. Está aquí también, por ejemplo, el decreto ley 125-83 que regula lo relativo al trámite de rectificación de área seguida ante notario. Esa es la rectificación de área. El Código Procesal y Civil y Mercantil, me imagino que ya lo tienen también. El registro de procesos sucesorios regulados en el decreto 73-75, ley del organismo judicial, la ley de colegiación, decreto 72-2000, el código de ética, que estas dos sí las tienen que tener o bajarlas en PDF porque es otra lectura obligada de esas dos leyes, la ley del timbre forense y timbre notarial,
el Código Civil, Código de Comercio, Ley de Parcelamientos Urbanos, Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolo, Ley del Impuesto Único sobre Inmueble. Es importante que estas leyes las tengan, porque esto es parte de su acervo cultural y de que las van a tener para su examen, porque para el examen tienen que tener estas leyes, porque la terna o el examinador les puede preguntar de la ley de timbres fiscales, de todo. Entonces, estas leyes las tienen que empezar a juntar, a comprar. No sé cómo le van a hacer, pero sí juntarlas y tenerlas, porque yo les voy a enseñar. ¿Me ven ahí? Todas estas las tengo de negro. Y miren, son poquitas. Allá dejé la mayoría. Estas otras las tengo de morado. Tengo la Ley Reguladora de Áreas y Reservas Territorial del Estado de Guatemala. La recopilación de leyes del Código Municipal, Ley Electoral y de Partidos. Esto fue para la fase pública. Y estas las tengo para la fase del notariado. Todas de negro. Está el Ley del Inquilinato, Ley de Movilización Voluntaria de Bienes, Ley de Adopciones, Ley de Negociación de Divisas y su reglamento, Ley de Protección al Consumidor, Código de Derecho Internacional, la Ley de Cédulas ya no, Ley Monetaria, Ley de Almacén Generales de Depósito, Ley de Armas y Municiones, Ley de Garantías de Mobiliario, Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles, Ley para el Reconocimiento de la Comunicación y Firmas Electrónicas, Ley del Registro Nacional de las Personas, Ley de Información Catastral, Ley del Derecho de Autor y conexos a sus reformas, Ley de Expropiación, Ley de Mercados y Valores, Ley de Extinción de Dominio, Ley sobre el Impuesto de Herencias y Legados de Donaciones, que es otra que ustedes tienen que tener, Ley Impuesto sobre la Renta con su reglamento, Ley del Organismo Judicial, del Código Civil, en que les puedo mencionar algunas. Entonces, ustedes tienen que ir haciendo sus propias leyes, ¿no? Pues ahorita, pues porque las tienen en PDF, no tenemos clases presenciales, pero sí tienen que formar. Les dije yo, miren, en colores. La hice morado. Ahora les voy a pasar otras. Amarillo. Para irlas diferenciando de cuáles ser. Estas son de penal. Ley contra el lavado de dinero. Entonces, miren todo el montón de leyes que tengo. Y las tenía que tener para mis exámenes. Entonces, ustedes, aunque sea de a poquito, vayan juntando las leyes de que les están pidiendo. Hay unas que no se conocen tal vez durante la clase, pero que sí las van a tener que comprar. Entonces, nos quedamos ahí, jóvenes, y nos vemos primero Dios el miércoles.